Hola, buenas noches. Les damos la bienvenida esta noche a la quinta curaduría que vamos a estar presentando en el marco del proyecto Kit de Esquina, Interposiciones Visuales y Desdoblamientos del Archivo Pinto mi Raya, un proyecto del Sistema Nacional de Creadores de Víctor Lerma. Hoy vamos a estar presentando en este espacio virtual el tercer en vivo de Pinto mi Raya, que es la cuarta presentación de este proyecto, y la llevará a cabo Tonantzin Arriola, que nos presentará su maravillosa, estoy segura, maravillosa curaduría que tituló La moneda cae de canto, proyectos autogestivos de Pinto mi Raya. Que nos va a contar, bueno, ya sabrán más adelante, pero justo de estos procesos artísticos, bueno, en el quehacer artístico de Pinto mi Raya, del que poco se ha hablado y del que estoy segura conoceremos muchas chismas y muchos procesos muy interesantes que dan pie y esos matices a pues todos lo que son los proyectos de Pinto mi Raya, ¿no? Recuerden, por favor, si suena la alarma sísmica, pues salir con precaución y y bueno, esperemos que todo vaya bien, pero bueno, en fin. Le pido por favor a Víctor Lerma que prenda su cámara, que nos va a compartir algunas palabras y su micrófono también que lo prenda. Y pues bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a esta noche. Esperamos que la disfruten tanto como nosotras hemos estado disfrutando todo este proceso. Y adelante, Víctor. Muy bien. Parece ser que tengo broncas con el video, pero no importa. Ya todos me conocen. Buenas noches, estimadas y estimados amigas y amigos. Antes que nada, es un gusto que nos acompañen en esta travesura en la cual, hola, en la cual he abierto mis archivos y mis entrañas a 5 colegas como parte del proyecto Kit de Esquina, interposiciones visuales y desdoblamientos del archivo Pinto mi Raya. Quiero decirles que para mí fue una experiencia muy intensa y difícil, por lo que implica meterse de lleno a los recuerdos y escudriñar entre los materiales clasificados y aún por clasificar del archivo. Todo esto no hubiera sido posible sin la complicidad a lo largo de los últimos 2 años y medio de Maribel Escobar Varillas, Brenda Hernández Novoa, Mónica Mayer, Tonantzin Arriola y Yoroen Lerma. Con cada una de ellas me tocó experimentar sentimientos nuevos y no tan nuevos, a partir de tanta cosa que me preguntaron. A veces hicieron que incluso me confrontara conmigo mismo. En esta ocasión, le agradezco a Tona Arriola el haber propuesto el tema de la gestión en Pinto mi Raya, que es un tema que atraviesa el archivo, pero de alguna manera suele quedarse en el olvido. A Tona la conocí cuando hacía su servicio social en el MUAC y le tocó empezar a trabajar con nosotros porque estaban haciendo una exposición de Mónica. Desde entonces colabora con Pinto mi Raya y conoce a fondo el archivo. En esta presentación se unen su conocimiento sobre Pinto mi Raya y sus intereses personales, ya que además de la carrera en artes visuales en la FAD, recientemente terminó gestión cultural en la UACM.
También le agradezco a Mirna Castro su apoyo técnico para estas transmisiones y a todos ustedes por los impuestos que pagan mismos, que permiten que proyectos como este sean apoyados como parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte, del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, antes FONCA, al que pertenezco. Pero como no quiero adelantarme, le cedo la palabra y la pantalla a Tona. Hola, Víctor, muchas gracias. Hola a todos, todas, todos quienes nos acompañan este día. Como ya dijo Víctor, mi curaduría tiene que ver con los procesos de organización en Pinto Mi Raya. Y pues bueno, creo que iré empezando con esta presentación. Les voy a compartir pantalla. Y bueno, espero que ahí la puedan ver bien. Y bueno, voy a empezar redundando un poco lo que ya han dicho las compañeras en las sesiones pasadas, sobre todo por si hay alguien que es la primera vez que nos acompaña. Y bueno, en este kit de esquina, bueno, presentarles el proyecto Kit de Esquina, interposiciones visuales y desdoblamientos del archivo Pinto Mi Raya, que es un proyecto de Víctor Lerma, en el cual hace revisiones al archivo, a su propio archivo, que es Pinto Mi Raya. Y bueno, en esta revisión ha ido desarrollando obra como derivada de los encuentros que va haciendo en la revisión del archivo. Y bueno, es importante recalcar, al menos para mí, que originalmente uno de los objetivos del proyecto era revisar también otros archivos, dialogar o abrir diálogos entre el archivo de Pinto Mi Raya con archivos de otros espacios, de otras instituciones, de otros artistas, pero a causa de la pandemia global, el proyecto Kit de Esquina tuvo que mutar, tarea que ha resultado particularmente complicada debido a que las actividades proyectadas en el proyecto de Kit de Esquina para 2020 y 2021 tenían un fuerte elemento de participación y visibilizando los contenidos del archivo a partir de la relación con otros espacios y otros actores. En este proceso, primero intentamos realizar, pues bueno, más bien estas curadurías en esta presentación que están viendo son el resultado de un proceso largo en el cual experimentamos también otros formatos, otras formas de llevar a cabo el proyecto a pesar de la pandemia. En algún momento intentamos realizar videos en los que Víctor hiciera como estos actos performáticos de mostrar las curadurías y las obras que ha ido desarrollando. Y bueno, quizá con la esperanza de que la cuarentena no durara lo que ha durado, la primera propuesta no prosperó, así que los cómplices del archivo Pinto Mi Raya, Mónica Mayer, Maribel Escobar, Brenda Hernández, Yuruen Lerma y yo realizamos como con nuestros propios intereses una selección de temas, proyectos, objetos y documentos del archivo. Además, realizamos entrevistas a Víctor, quien fue nuestra fuente primaria para construir nuestras curadurías. Ya como Víctor ha dicho, pues fueron muy diversas, hablamos cada quien de los temas que fueron siendo motivo de cada curaduría y también exploramos y conocimos otras cosas de Víctor y del propio archivo. Mi curaduría la titulé La moneda cae de canto, proyectos autogestivos de Pinto Mi Raya, porque aunque en esta presentación no va a tener mucha cabida el audio, Víctor y yo planeamos que esta curaduría tenga un elemento sonoro en el cual se rescatan una serie de frases que él va diciendo, que igual en este caso van a estar a modo de citas, pero la moneda cae de canto fue una frase que él dijo en algún momento cuando yo le pregunté sobre cómo era la organización y proyección de sus proyectos, y él siempre lo ha llamado que son travesuras que a veces llegan a buen puerto, pero a veces solo se quedan en ideas que
que se archivan también. Y bueno, La moneda cae de canto es esa apuesta que él hace al momento de proponer y de empezar a gestionar o gestar una idea. Y a mí me pareció bien interesante porque a pesar de que a veces no llega a nada, él sigue intentando como con la esperanza de que eventualmente alguno de estos proyectos se concrete y que bueno, a lo largo de todo lo que ha sido Pinto mi raya, muchas veces esa moneda que ha tirado Víctor ha caído de canto. Y bueno, como ya les hemos venido diciendo, esta curaduría es sobre los procesos de gestión en Pinto mi raya. Como decía Víctor, yo decidí hablar de gestión porque me encuentro realizando un trabajo recepcional en la carrera de Arte y Patrimonio Cultural en la UACM, pero además porque también soy artista visual independiente y también me he encontrado con la necesidad de realizar con mis propios recursos los procesos para llevar a cabo mi obra. Y en mi perspectiva, desafortunadamente, al momento de hablar de la gestión en la carrera, poco o nada se comentaba sobre lo común de estas prácticas, que los artistas realicen sus propios procesos de gestión y organización. Y asimismo, pues no se mencionaba su diversidad y las necesidades que llevan a diferentes actores a participar de la gestión. Seleccioné una serie de proyectos como pretextos para hablar de esa constante, porque no es que solo estos proyectos de los cuales voy a narrar un poco, como decía Yuro, en mucho de los chismes y de los procesos, no es que solo en estos haya gestión, sino que todo el proyecto de Pinto mi raya para mí está empapado de esos procesos de organización desde los artistas, pero como les digo, es un pretexto para hablar de esa constante. Y bueno, los proyectos, bueno, esta es la curaduría. Como han visto quizá en las curadurías anteriores, uno de los pretextos también es que el kit de esquina tiene estas dos salidas, idealmente un kit fijo y un kit móvil. Este que vemos en pantalla es el kit móvil, en este caso con mi curaduría, que ya les iré explicando más adelante de qué está compuesta, de qué son estos elementos. Y bueno, ¿qué abarca esta curaduría? El primer núcleo o introductorio es Antes de Pinto mi raya, luego un núcleo 2 que es Galería de autor, los primeros momentos de Pinto mi raya, el núcleo 3 es Gráfica digital, un 4 de espacio a proyecto, núcleo 5 es raya y el núcleo 6 es desdoblamientos. Y bueno, antes de Pinto mi raya. Esa foto que en esta imagen no se puede ver es una foto de Víctor y Mónica cuando tenían pocos años de empezar su relación. Y bueno, Víctor y Mónica se conocieron en la Escuela de Artes en la primera mitad de los 70s. Entre sus profesores estaban Sebastián, con quien en palabras de Mónica se acercaron por primera vez a las prácticas que hoy entendemos como gestión. En ese momento, con Sebastián organizaron esta muestra, que es Salón 77, Nuevas Tendencias, y se llevó a cabo en 1978 en el Museo de Arte Moderno. El propio Lerma comenta que para él fue una práctica importante, ya que le enseñó una serie de herramientas que él considera no estaban en la formación artística y que hasta hoy, como siendo un egresado más reciente de la ENAP, ahora FAD, pues me parece que sigue habiendo esta carencia sobre los procesos organizativos para los artistas. Y bueno, en este ejercicio a los artistas, a los estudiantes en artes, se les impulsó a hacer difusión, comunicación a medios y hasta un catálogo, prácticas y reflexiones que hasta hoy en Pinto mi raya se llevan a cabo. Pienso, por ejemplo, en los álbumes de las bodas que fungen como catálogo o en el papel que la prensa tiene en algunas de sus obras. Como vemos, Salón 77, bueno, los elementos que hay acá son una nota del periódico donde habla de que son artistas muy jóvenes, y también vemos la obra de Mónica, que hoy es bastante conocida, de El Tendedero, que en ese momento se llamó Lo que más detesto de la ciudad, en una foto de Víctor Lerma. Y la obra de Víctor fue una instalación fotográfica sin título, la fotografía también sin autor. Y si bueno, si recuerdan, Mónica nos habló un poco sobre esas fotografías que fueron exhibidas en ese momento.
Y bueno, como les decía, aquí está la primera cita de Víctor, y dice, así fue como nosotros fuimos aprendiendo a organizar, no, así fue como fuimos nosotros aprendiendo a cómo organizarnos. Hoy en día, como dicen, gestionar una exposición. Y bueno, ese fue como el antecedente de Pinto mi raya. Posteriormente, el primer proyecto de Pinto mi raya, como con ese nombre, es Galería de Autor, y está conformado en la curaduría con un folder que está hasta atrás que contiene una serie de invitaciones. Y si bien Pinto mi raya comienza en 1989, desde antes caldeaban la idea de abrir un espacio para exponer en la casa de Mayer y Lerma con amigos y colegas. Finalmente, en el 89, la pareja decide inaugurar su galería de autor. El nombre de Pinto mi raya, dice Víctor en estas entrevistas, fue una sugerencia del artista Elena Villaseñor, y al comienzo fue leído como algo agresivo o gracioso. Incluso algunos de ellos se referían a ellos como Pinta tu raya. El espacio puede ser ocupado por otros artistas para que colaborasen, para el cual la pareja ponía a disposición el espacio y algunas herramientas como los guiones de los pasos a seguir para organizar, difundir y visibilizar el espacio y la muestra, siempre con el entendido de que Pinto mi raya no fungiría como galeristas o gestores de terceros. Estas son algunas de las invitaciones de los eventos que se organizaron como al inicio de Pinto mi raya. La colonia, Pinto mi raya estuvo ubicado en la colonia Hipódromo Condesa, que entonces era una zona de vivienda para artistas intelectuales. Había otros espacios artísticos y culturales como El Foco, que era un espacio de alumnos de la Esmeralda, Unicornio Blanco, donde se impartían clases de arte, Los Caprichos, que de día era mueblería y por la tarde galería, y la Escuela de Crowley, donde daba clases el artista de performance Alan Quirou y daba clases de performance a los niños. En 1991 comienzan a colaborar con estos otros espacios para compartir público y generar una ruta de galerías. Gestionan el transporte entre los espacios con un microbús y el cóctel con una taquería, el cual consistía en aguas frescas. Mayer comenta que la temática de las exposiciones respondían a los feriados populares, pero además subraya que eran una burla abierta a la naciente figura del curador. A mí me pareció muy interesante esta narración de Víctor sobre cómo gestionan el microbús que transportaba a la gente. Y dice, un día llegué y le pregunté, habla de una persona que trabajaba, con la cual trabajaba Víctor. Oye, ¿cuánto cobras por rentar la pecera? Me dice, ¿para qué lo quieres? Queremos hacer esto en un solo día y aquí en la Condesa. ¿Y qué van a hacer? Pues trasladar de galería en galería a la gente para que no tenga que caminar. Y finalmente pues queda en, nada, pues órale, ¿no? Que empieza ese proceso de transportar a la gente a través de la ciudad o de la colonia con un microbús. Y bueno, finalmente, debido a la gran cantidad de trabajo que implicaba Pinto mi raya como galería, deja de operar, pero el nombre del proyecto continúa para proponer obras de arte conceptual aplicado. El siguiente bloque de proyectos es gráfica digital. Y bueno, está conformado por la curaduría por dos elementos. Uno es una carpeta donde hay algunos documentos de la gestión y organización, y el otro es la carpeta del resultado de uno de esos proyectos. En esta fotografía vemos a Victoria Mónica con, con algunas de las personas que participaron con ellos en Mímesis, que fue el primer proyecto de gráfica digital. Ellos, o al menos desde donde yo lo percibo, Mayer y Lerma siempre han tenido interés por los medios alternativos y no tradicionales. Han realizado obra no objetual, performance, obra conceptual, y en la primera mitad de los 90, o bueno, como punto y aparte, en la primera mitad de los 90, la innovación tecnológica exploraba la reproducción mecánica a color, y en ese entonces la empresa japonesa Canon presentaba como novedad una copiadora de gran formato que imprimía por cuatricomía. Eso quiere decir que antes de eso solo se imprimía por tricromía, algo que quizá hoy resulta nada novedoso ni de punta, pero para los 90 era toda una innovación.
En ese entonces, Lerma se interesó por poder trabajar con tales equipos, lo cual lo llevó a gestionar el apoyo a la empresa japonesa. Con sugerencia de el padre de Mónica, buscaron a alguien que supiera japonés para poder escribir una solicitud al director de Canon en México. Este contacto le sugirió no hacer la solicitud por escrito y mediante otra serie de contactos concretaron una reunión personal con el director de la empresa. Y finalmente, con algunas sugerencias de etiqueta, se presentó el proyecto Mímesis ante el director, quien aceptó gustoso la colaboración y facilitó materiales, equipo, espacio y personal de apoyo. Mayer y Lerma, en conjunto con los colaboradores de Mímesis, presentaron públicamente el proyecto, invitaron a artistas de diferentes generaciones, organizaron el tiempo de producción de 25 participantes y posteriormente donaron la carpeta gráfica a diferentes instituciones. La presentación pública y la donación, en mi opinión, son estrategias que a Pinto Mi Raya le han servido para insertarse en los circuitos de circulación del arte. Por el primero dan difusión a su propuesta y por el segundo se aseguran de que su obra entre en los espacios expositivos. Estas son algunas de las obras que se realizaron para la carpeta de Mímesis y lo que ven a la izquierda es la carpeta que contiene todas las obras. Después de esto siguieron otros proyectos de gráfica digital. El segundo fue Acreotipo, que también fue coordinado por Víctor Lerma y Humberto Rodríguez Jardón, y asimismo contó con el apoyo de Canon, y esta vez se le sumaron la Escuela Nacional de Artes Plásticas, donde se expuso, y el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Esta vez solo participaron 6 artistas realizando obra multipágina y una instalación en la Academia de San Carlos de la ENAP. Al igual que la carpeta Mímesis, Aquerotipo fue donada a diversas instituciones. Luego de esto fue EMPA, que es el proyecto Electrografía Monumental sobre papel de algodón de 1995. En esta ocasión solo participaron Lerma, Mayer y Rodríguez Jardón, quienes en su exploración visual se interesaron en las posibilidades de la obra de gran formato y dieron con Nash Edition, un taller especializado en la impresión de obra artística sobre papeles especiales. Contaron esta vez con la beca de apoyo y coinversiones también del FONCA, con la cual se fueron a California a producir su obra. Y bueno, también aquí me parece importante hablar de que desde antes, pero en el caso de gráfica digital, aparece esta preocupación de Pinto Mi Raya de generar memoria, ya que ellos tienen como muy presente la dimensión política de resguardar documentos y hacer con este archivo, y ya que tiene un papel en la construcción de narrativas alternas. Pero tener un archivo implica una serie de tareas que muchas veces son pensadas ajenas al trabajo artístico. En un último proyecto de gráfica digital, el proyecto se llamó Gráfica Periférica, que fue una exposición en el Museo de Arte Carrillo Gil, en el que cada mes, por 17 meses, un artista expuso obra de gráfica digital en un par de vitrinas junto a la videosala del museo. Nació la preocupación sobre la falta de documentación sobre la gráfica digital en México. Esto debido a que por mucho tiempo la técnica no fue tomada en serio, pero de hecho muchos artistas habían hecho experimentación con la misma. Ideado nuevamente como una obra de arte conceptual aplicado, incluyó una serie de conferencias. Estas fueron además documentadas en fotografía y video. Algunos de estos materiales están resguardados en Pinto Mi Raya. Luego está este bloque de espacio a proyecto. Y antes de eso, quiero hacer un pequeño paréntesis para rescatar la definición de arte conceptual aplicado, que en la página web de Pinto Mi Raya se define como obras que además de su valor simbólico, pretenden intervenir de manera práctica su entorno, proponiendo e implementando soluciones. O como quien dice, lo que nos interesa es lubricar el sistema artístico para que funcione mejor. Nuestro trabajo ha sido comunitario a partir de nuestro propio medio. Luego, el de espacio proyecto es el núcleo 3 de esta curaduría y está conformado por 3 proyectos: RIP, Rebeldía ante la Impotencia Plástica, las de 1999 y Espacio, Pinto Mi Raya como espacio. En este caso, nuevamente una de los folders incluye documentación de la organización de RIP.
Luego las de 1999, está en los 2 cajoncitos de abajo, alguna documentación fotográfica y elementos de los performance. Y finalmente, como espacio, en la parte superior hay una tableta que en este caso tiene un video de un performance de Víctor. El último encuentro nacional RIP, Rebeldía ante la impotencia plástica, es otra pieza más de arte conceptual aplicado. Se denominó como último en abierta crítica a otras convocatorias que buscan tener continuidad, pero no lo hacen. Es más, Víctor y Mónica dicen que de haber habido un segundo, no sé, de haber habido un segundo encuentro RIP, habría sido el penúltimo y así se habrían ido hacia atrás en el orden y no como está establecido. Y bueno, aquí nuevamente reluce el interés de los autores por hacer títulos llamativos, provocadores, sugerentes, pero que también pueden conectar con un público más abierto, no solo con el campo del arte. Fue una acción organizada en conjunto con otros proyectos colaborativos, como La Araña de Peluche, de Maris Bustamante, Cotable, que estaba conformado por Hilda Campillo y Carlos Blas Galindo, Pelos de Cola, de Esteban Eroski y David Coronilla, y Polvo de Gallina Negra, de Bustamante y Mayer. Y consistió en una convocatoria en 4 categorías. Es performance de semáforo, diseño de marchas y manifestaciones y plantones, diseño de timbres postales eróticos y texto sobre performance y arte conceptual. La premiación se llevó a cabo en la sala Manuel M. Ponce, el Palacio de Bellas Artes, el 6 de diciembre de 1996. El espacio lo consiguió Víctor Lerma, quien conocía a Agustín Arteaga, el entonces director y curador en jefe del museo, quien a su vez conocía el trabajo de Pinto Miralles y de los otros organizadores. Este me parece un buen ejemplo de lo que da título a esta ponencia de la moneda que hay de canto, el apostar a un espacio como el Palacio de Bellas Artes, sin necesariamente tener la posición que el sistema de las artes pide tener para un espacio como este. Justo fue como tirar la moneda y esperar a que funcionara de esta manera, pero también cabe destacar que muchas veces, aunque se apueste a esos espacios, no necesariamente a Pinto Mi Raya le ha salido como bien esto, pero de todas formas han llevado a cabo los procesos de exposición o en este caso esta premiación. Luego está el proyecto de las de 1999. Para mí, habiendo trabajado ya estos años en el archivo, me parece que el humor siempre ha sido una estrategia muy efectiva para Pinto Mi Raya, y porque les permite hablar de temas complicados, pero también permiten acercar su obra al público, desmitificar, pero también criticar valores y creencias. En 1999, en plena historia por el fin del milenio, mucho se hablaba del fin del mundo, del cambio de era, del final de un momento, y bajo esa razón, Pinto Mi Raya anuncia que trabajarán mucho ese año para luego tomarse el siguiente milenio de sabático, realizando una obra cada 2 meses. En total realizaron 3 exposiciones, 2 performances y una obra por fax, en los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre. En pantalla tenemos imágenes de 2 de estas muestras, que una es la de mayo, Garden Exhibition, en donde el público usaba estos gafetes para ser como portadores de la obra. Y en la otra, en la de julio, rueda de prensa, es, como decía un poco antes, una estrategia en la cual abren el diálogo con otros actores de las artes, que otra vez son a veces como no tomados en cuenta cuando se hacen narrativas del arte, que es el periodismo cultural. En términos de gestión, esto implicó la coordinación de 4 espacios para las 3 exposiciones y uno para el de las acciones, el acondicionamiento de un espacio personal, generar materiales de prensa para cada acción, porque cabe destacar que cada que Pinto Mi Raya tiene algún evento, generan un kit de prensa que llevan a los diferentes periódicos. Y bueno, todos estos materiales fueron generados para cada una de estas acciones, de estos 6 momentos de las de 1999.
y también implicó generar estrategias para invitar tanto a los participantes como al público, además del tiempo de producción del mismo de las piezas, sobre todo para las exposiciones que hubo. Pinto mi raya como espacio, como ya les mencionaba, está en la parte superior de donde hay una tableta y bueno, bueno, primero les platico. Como ya había mencionado, Galería de Autor terminó, pero aún así otras actividades se han desarrollado en Pinto mi raya hasta la fecha, como performance, charlas, presentaciones. El siguiente performance de Víctor es parte de una muestra que se llamó 11 minutos de performance. Se llevó a cabo en 2006 e invitaron a 10 artistas a realizar performances breves de 1 minuto de duración. Y les voy a poner el video. Esa pieza está disponible en YouTube si quieren volver a verla. Y bueno, posteriormente, siguiendo con lo de Pinto mi raya como espacio, en 2014 Mayer comenzó la obra del Tour, en la que hace una curaduría temática con elementos del archivo y abre las puertas a grupos de trabajo específicos, como estudiantes o artistas de performance o grupos feministas. También, más recientemente, fue punto de venta y de entrega del libro más reciente de Mónica, Intimidades o no, Arte, Vida y Feminismo, una compilación de textos del artista que abarcan cerca de 40 años de escritura. Ay, perdón. También por otro lado, el Pinto mi raya ha sido también una obra de arte conceptual aplicado en los puestos o en obras que han derivado de raya, que desde sus comienzos estaba pensado como una obra que tenía una salida a la venta y organizaron presentaciones, participaron en ferias para visibilizar y vender las quincenas. En 2003 participan en la muestra 2 con una instalación de stand puesto pieza de arte conceptual aplicado, donde pusieron a la venta los primeros compilados temáticos, de los cuales les voy a hablar un poquito más adelante. Y bueno, también han participado en otros eventos como Sonamaco, Cita, Cacao, y además de Raya y las compilaciones, en su momento también tuvieron a la venta playeras y obras de pequeño formato. Para el bloque de Raya, ya que también se habló un poco en las curadurías anteriores, yo solo tomo 2 elementos que son de lo más reciente. Uno es una USB que compila todo Raya de 1991 a 2016, y el otro es una caja de cerillos que por si no tienen noticia, Víctor y Mónica han hablado de que de no acabar su archivo en un buen lugar donde pueda estar resguardados a su muerte, pues ellos le han dado autorización a sus hijos para quemar el archivo. También de esta curaduría, aunque no está, de este bloque, aunque no está marcado, están estos bordados que se veían junto a la fotografía, los cuales los realicé yo, ya que Víctor
un día me descubrió bordando y me preguntó si podía hacer los logos de Pinto Mi Raya bordados. Y bueno, me halaga mucho que él haya propuesto que se utilizaran también para las curadurías, ya que cuando yo empecé a hacer esta curaduría no lo había considerado. Y bueno, para ir acabando esta parte de la presentación y pasar a la siguiente, como más conversacional, les platico de Raya, que posiblemente es el proyecto más conocido de Pinto Mi Raya y que se confunde, ya que Pinto Mi Raya es como el proyecto del que les he estado hablando todo este rato y que inicia en 1989, y Raya es el compilado hemerográfico que es de lo más conocido, ¿no? Y bueno, como les digo, es uno de sus proyectos más representativos y tiene como nombre completo Raya, Crítica, Crónica y Debate en las Artes Visuales. Y es otra vez un proyecto de arte conceptual aplicado que buscaba lubricar el sistema de las artes en México, porque en palabra de Lerma había artistas haciendo obra contemporánea, pero no había un sistema de las artes para los medios alternativos. Estos compilados en algún momento tuvieron ayuda de algunos cómplices, pero principalmente fueron Lerma y Mayer quienes realizaban todo, ¿no? Compilaban las noticias sobre artes visuales de una docena de diarios de circulación nacional en engargolados quincenales que estaban a la venta bajo pedido. Se realizaron diversas presentaciones y actividades de aniversario, pero el proyecto nunca fue económicamente rentable, ya que implicaba la compra de periódicos, tiempo para revisar, seleccionar noticias, formatear a tamaño carta, realizar el máster para sacar las fotocopias y finalmente hacer las fotocopias y engargolarlos. Pues en la foto vemos a Lerma y a Mayer haciendo estos procesos. Estos son algunos de las salidas de Raya, que el de la izquierda es este compilado quincenal del que les hablaba, y la USB y la caja de cerillos que están en la curaduría, así como otro de los bordados que realicé. Y bueno, quizá en este 2021 la obra que revisa archivos, que se los apropia, activa o interviene, ya tiene un lugar dentro del circuito de las artes. Pero para inicios de los 90, la obra de Pinto Mi Raya era difícilmente considerada como obra de arte. Por 25 años, de 1991 a 2016, compilaron la noticia sobre artes visuales con la intención de concentrar y facilitar el acceso a lo escrito sobre el tema en diferentes medios nacionales. A lo largo de esos 25 años, los propios Lerma y Mayer se preocuparon en activar este archivo que tal proyecto iba engendrando. Algunos de estos proyectos fueron estos compendios, compilados temáticos que tuvieron cabida en un proyecto que se llamó Ediciones al Vapor. También está Archivo Activo, que compila 20 años por temas, algunas de las noticias, y finalmente la digitalización de Pinto Mi Raya, que se presentó en 2017 en el Laboratorio Arte Alameda. En todos estos, además de ser el Comité Curatorial Víctor y Mónica para la selección que posteriormente se reproducía en las quincenas, seleccionaron y editaron los materiales para los compendios temáticos, gestionaron los recursos para la realización del archivo activo, coordinaron la digitalización y el diseño de la USB, que compila la totalidad de Raya. Si bien cabe mencionar que se han apoyado en aliados, como quienes hemos participado en estas curadurías y algunas otras personas, el trabajo, insisto, ha sido realizado principalmente por la pareja, quienes no se han preocupado de que el discurso hegemónico deje fuera de las actividades artísticas que ellos han realizado para concretar su obra. Como dice Víctor, trataban de salirse de esos cuadros convencionales de lo que se entendía como obra de arte. Actualmente han dejado de compilar la noticia, o al menos eso nos ha dicho Víctor, porque ya también Maribel mencionaba en su curaduría que de manera oficial ya no se compila Raya, pero Víctor sigue, pues no sé, supongo que después de tantos años es difícil dejar de dejar hábitos, y él sigue compilando de manera a escondidas, según, porque ya todas lo sabemos, la noticia, y sigue haciendo estas clasificaciones. Y bueno, actualmente la producción está enfocada en revisar de diferentes maneras todo lo que hasta la fecha se ha compilado. Y bueno, también cabe destacar que Mónica lo ha hecho en su proyecto de archivos y redes,
y bueno, asimismo lo hicimos en esta curaduría. También me parece importante esta fotografía, que es de la exposición de Mónica del 2016, en la cual, si bien durante lo que venía diciendo, que durante mucho tiempo Raya no fue un proyecto que se considerara artístico en un sentido, bueno, en muchos sentidos, finalmente es en esta exposición donde los compilados temáticos del 91 a esa fecha, que era como por mediados de 2015, que se había compilado, se exhibe en, pues como tal, como una obra de arte atrás de unas vitrinas, y personalmente me parece un acto como bastante bello en términos de la lucha que han hecho para que Raya sea considerada una obra de arte. Luego, para finalizar, están los desdoblamientos. Los desdoblamientos son esta obra que ha realizado Víctor a partir de las revisiones que nosotras hemos hecho. Como les decía, en nuestro caso, en el caso de esta curaduría, los desdoblamientos también tienen una salida sonora, que en este caso no voy a presentar, pero que tiene mucho que ver con las cosas que Víctor iba contándonos en estas entrevistas. Pero además de esos audios están estas dos piezas que justamente tienen que ver con esas citas que yo fui extrayendo de las entrevistas. Víctor toma esas citas y realiza estas dos piezas, que son una misma, y se ven en los laterales de la curaduría. Aquí podemos verlas con más detalle. Y bueno, como conclusiones para esta curaduría, considero que parte fundamental del trabajo que ellos han realizado durante las últimas décadas responde a un posicionamiento que tienen sobre la propia producción artística. Pinto mi raya como obra de arte conceptual aplicado implica más actividades de las que podrían enumerarse en las prácticas artísticas convencionales. En las entrevistas que realizamos a Lerma para esta curaduría, él concibe que la pieza es el conjunto de ideas que se suman para crear la obra. La revisión presentada nace de la pregunta por las prácticas periféricas, estas ideas y acciones que se conjuntan para crear lo que sería lo central de la obra. En la actual subdivisión del trabajo, el gestor y el artista realizan dos prácticas diferentes, pero considero que es una división que responde a la hiperespecialización de la academia, porque además la gestión como concepto y profesión es algo que es muy reciente y que contempla actividades que otros profesionales de otros campos ya venían realizando desde antes. También algo que cabe destacar es que contar con el apoyo del Estado en formas de becas del FONCA o el apoyo de relaciones exteriores requiere además trabajo y tiempo, sin olvidar que Pinto mi Raya ha sabido sacar ventaja de sus capitales en relación con personajes en puestos de poder, apoyos de familiares y amistades con recursos económicos, pero además implica el trabajo de escribir cartas, de escribir de manera clara el proyecto a los posibles benefactores, y es una constante de trabajo de organización, el cual pues me interesa que se vea representado en esta presentación. Si bien hay quienes encabecen un jurado, no, esta parte no, perdón. También algo que es importante para el propio proyecto es el contexto, o sea, para el propio proyecto de Pinto mi Raya es el contexto, siempre están con un diálogo constante con su contexto, con sus pares, y otro punto en el que ellos han participado es el de los no objetualismos, el arte conceptual y procesual, y que se han ido consolidando desde mediados del siglo pasado y que estuvieron presentes en su formación en la ENAP, que luego, considero, se vieron reforzados en pedagogías feministas del Women's Building, donde si bien Víctor no participó, reconoce que vio la relevancia de generar un archivo para poder articular narrativas documentadas desde la disidencia. También jugaron su papel las teorías sobre la cultura en autores como Canclin y Juan Hacha, que fue su profesor, así como la politización que México vivió para el 68. Hacer un archivo no solo es la tarea de recopilar de manera crítica los documentos, también es importante generar estrategias para su visibilización, como lo es estas curadurías, y pensar en formas en que puede ser conocido y a la vez protegido.
creo que ahí radica la importancia del proyecto actual de Víctor, el kit de esquina. Pero además de recopilar estos documentos, Pinto mi Raya se ha involucrado en la producción de materiales que den cuenta tanto de su archivo como de su producción artística. Generar, como ya les decía, generar materiales para prensa, hacer un catálogo, son parte de una articulación de que comunicar a los otros es importante. Es más, Joaquín Barrientos, en el simposio Archivos fuera de lugar, dice que el catálogo es lo que trasciende más en cuanto a fijar información en el imaginario colectivo. Yo también a esta reflexión agregaría como el pensamiento sobre qué papel está jugando la tecnología hoy, porque ya estos videos, por ejemplo, van a quedar en línea, así como podría quedar fijo un catálogo, los videos van a quedar fijos, al menos en el Facebook y más adelante en YouTube. Y bueno, para finalizar esta presentación, cierro con una obra que Mónica nos presentó en la primera curaduría, un desdoblamiento del archivo que Víctor creó para acompañar esta primera curaduría de fotografía. Y bueno, con esto cierro como este ciclo de presentaciones de curadurías del kit de esquina. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Y ahora voy a dejar de compartirles la pantalla para que abramos la conversación. ¡Bravo! Gracias. Ya aquí aplaudo, hecho la porra. Pues me parece excelente este cierre que hemos hecho, que has hecho en el marco de este proyecto, porque justo creo que entreteje muy bien tanto el proyecto de largo aliento, que ha sido Pinto mi Raya, como este proyecto, ¿no? Mientras ibas diciendo estas diferentes prácticas de trabajo, de gestión, de organización, iba pensando en pues, las prácticas y en el proceso de este mismo proyecto, ¿no? Y sí veo justamente, creo que reflejada muchas de las prácticas, excepto el uso del fax, obviamente, pero, no, no es cierto, pero creo que sí es un muy bonito cierre, porque nos deja ver esos procesos de los que justamente tú dices que se han invisibilizado y que a mí también me parece que son muy importantes de analizar, de visibilizar, de problematizar y de ir aprendiendo de eso, ¿no? Entonces, bueno, antes de varias preguntas que tengo, tanto a ti como al resto del equipo, quiero leer varios mensajes de saludos y porras que echan, ¿no? Héctor de Anda, saludos. Cecilia Sánchez Duarte, saludos, felicidades. También Cecilia Noriega, muchas felicidades. Anaí Hernández, Tona! Hola, Ana. Corazón, corazón y aplausos. Espero haberlo hecho bien, Anaí. Y Gloria Nérida Álvarez, excelente, gracias, ¿no? Entonces creo que, bueno, Gracias. las acompaño en las felicitaciones y quisiera preguntarte justamente en esto que estaba diciendo, ¿cómo analizarías, tú ya siendo experta en todo esto, cómo analizarías el propio trabajo de gestión de este proyecto en particular en el marco de Pinto mi Raya? O sea, que tú estuviste desde el inicio, tú eres parte ya también del mismo proyecto, del ADN del proyecto. Para ti, ¿qué particularidades tuvo este proyecto de Kit de Esquina en relación con el proyecto más amplio que es Pinto mi Raya? Por un lado, digo, al menos en los que yo he vivido, porque también hay procesos de los cuales no tengo tan claro, que ya son como anteriores a que yo empezara como a colaborar con Pinto mi Raya, me parece que ha habido como un escenario súper adverso, o sea, en muchísimos sentidos. No digo que antes no hayan tenido adversidades, pero de pronto sí hubo momentos como de mucha frustración porque era como intentar una cosa y intentar otra y como que ninguna nos llevaba como a ningún sitio porque no acabamos de concretar. Pero por otro lado, me parece que la coincidencia justo es esto que da título justo a la ponencia de que la moneda cae de canto y que eso implica pues justo tirar la moneda, ¿no? Y que a veces no salga el resultado que uno espera,
porque, pues como decía al inicio, hubo varias propuestas de cómo salvar pues el proyecto, no porque estuviera perdido, sino cómo salvar estas relaciones que Víctor quería hacer, por ejemplo. Yo entiendo que también hubo como mucha frustración en el sentido de que, pues como era importante que la gente interactuara con el kit, era en ciertos momentos impensable el cómo iba a ser digital, pues digo, igual hay como varias ideas ahí que habría que ver si eventualmente se pueden llevar a cabo, pero por otro lado creo que también está ya como mucha práctica de Víctor y Mónica, esta cosa que Víctor en gráfica digital tenía que ver con, quiero experimentar con estos nuevos medios, a pesar de que hay un desconocimiento de pues, plataformas de streaming, por ejemplo, en este caso, sí había una onda de yo quiero entenderle, yo quiero que salga esto adelante a través de estos medios, porque también vemos que hay quienes han dicho, pues no, yo no le voy a entrar a medios digitales, ¿no? Y si bien pues la pandemia tuvo mucho que ver con orillarnos a eso, creo que también hay una disposición súper buena de Víctor y Mónica de, bueno, vamos a entrarle a y a ver cómo nos la arreglamos, ¿no? Eso es algo que personalmente admiro mucho de ellos. Sí, sacar la chamba, ¿no? Sí. También usar como la creatividad, la travesura, como en ver esto para resolver, porque bueno, creo que finalmente los problemas siempre nos vamos a enfrentar en todos los proyectos, ¿no? Entonces, sí. Pues creo que es bien importante esto que dices y cómo cómo se lo han apropiado y cómo lo han enfrentado. Y bueno, creo que también, creo que ya se ha dicho, pero pues decir que tienen un cajón de proyectos guajiros, ¿no? O sea, creo que eso es dentro de su archivo, que es una de las prácticas también bien importantes, porque son como jóvenes artistas igual que están empezando, o como joven investigadora o lo que sea, como que sí vemos que allá las grandes vacas sagradas ya tienen todo resuelto y y ya saben todo cómo hacer y quién sabe qué, y de repente, bueno, yo lo estoy hablando como de experiencia, ¿no? De frustración, porque dices, bueno, pues, ¿cómo lo voy a hacer? Y creo que mostrar este archivo, este cajón que tienen de proyectos guajiros, da mucho pie a entender, pues, que es un proceso, que hay veces que cae, a veces que no, y que tampoco pasa nada y que también son parte de nuestra formación, ¿no? Y en este sentido, hablando bueno, me gustó mucho tu análisis en cuanto a la relación entre del archivo y la gestión. Creo que finalmente mucho de lo que vemos de los archivos en general, ya sean institucionales o personales, son los procesos de gestión, son las invitaciones, son como toda la parte de atrás de los proyectos y que pues yo en particular no lo había visto, entonces me parece que es súper interesante pensarlo desde ahí. Y en ese sentido quisiera preguntarte, tú que ya estudiaste bueno, que estás en este proceso de la carrera y que dices que hay una carencia en el análisis y enseñanza de las instituciones académicas, de las prácticas de gestión y de autogestión, ¿cómo es que tú qué propondrías? O sea, tú como ya graduada y tienes el poder de hacer una clase, para ti qué hubiera sido importante que te enseñaran en la carrera? Pues yo pienso que fue bien importante esta experiencia de Víctor y Mónica con Sebastián, porque además no solo fue, o sea, sí ocurre en la carrera como, vamos a hacer una exposición, pero de pronto sí es como, o sea, no es que esté mal que sean espacios pequeños, pero de pronto hay como muchas cosas que se dejan al aire en un espacio porque no está visto como tan serio. Y pienso yo que el asunto de enfrentarse a algo como, es que es el Museo de Arte Moderno, digo, imagino, quizá también estoy ahí asumiendo cosas, ha de haber sido como un reto es que vamos a exponer en el Museo de Arte Moderno y qué implicaciones tiene eso, ¿no? O sea, un espacio como con más prestigio, que seguramente en ciertas cosas hubo como más requerimientos, o sea, creo que toda esa
toda esa exigencia que les hizo Sebastián me parece bien importante para también como hasta para reconocer las capacidades de uno como, pues como joven, por un lado, pero también como un futuro profesionista. Y en ese sentido, pues estaría bueno que hubiera una sistematización, que no fueran solo prácticas aisladas que suceden una vez cada cierta cantidad de generaciones. Digo, cabe destacar que cuando yo salí de la ENAP, ya había una clase de museografía y ya había una clase de gestión, no recuerdo si se llamaba gestión de proyectos, aunque también sé que volvieron a cambiar el plan de estudios. Quizá en ese sentido vale la pena preguntar como a las generaciones actuales cómo están viendo ese panorama. Y en cuanto al la UACM, lo que sí, o sea, lo que yo sentí como carencia, pero yo sé que tiene que ver con que yo venía de las artes visuales, es que sí se hablaba de casos de gestión, pero no de autogestión y no de autogestión de los artistas. Y justo el caso de Píntame Raya me parece importante porque han transitado en un montón de prácticas, ¿no? Desde este que tiene como este encaminar por un profesor y desde estas otras que es como, bueno, a mí se me ocurre hacer esto y pues a ver, echamos la moneda otra vez para ver si esto se da o no se da, ¿no? Porque sí, lo que yo presenté tiene que ver con proyectos que se llevaron a cabo, pero como bien dices, hay una carpeta, bueno, un cajón con carpetas de proyectos que nunca se llevaron a cabo. También lo hablamos con Víctor en las entrevistas y no sé, hay un montón de cosas que fueron proyectos que independientemente de su elaboración, pues no prosperaron. Digo, también creo que cabe mencionar que Kit de Esquina, pues esta ocasión fue apoyado por el FONCA, pero Víctor tenía, si mal no recuerdo, como 7 proyectos distintos que había metido antes al FONCA y no habían resultado, ¿no? Quizá algunos se parecen a lo que ahorita es Kit de Esquina, pero también hay otros que posiblemente no tengan nada que ver y entonces fueron proyectos que por justo no lograr gestionar esos recursos, pues se quedaron en en el cajón de los sueños guajiros, ¿no? Pero que también eso me parece bonito, pues sí, son sueños guajiros, pero a veces si uno le mueve por acá, por allá y quizás si los astros se juntan en ciertas cosas, pues se pueden llevar a cabo, ¿no? Y no como suerte, sino como pues una serie de condiciones, de esfuerzos que se suman para que se lleven a cabo los proyectos. Claro, claro. Oigan, el resto del equipo puede prender su cámara, se me olvidó decirles, porque yo ya me emocioné mucho y sigo teniendo muchas preguntas, pero si quieren prender sus cámaras, Mónica, Maribel, Brenda, Víctor, porque si no, aquí le seguimos Tona y yo, ¿eh? Pero bueno, mientras, La mía no Ingrid, se puede prender. ok, pero igual, bueno, está bien, no hay problema. Ingrid B, qué bonito escuchar el proyecto Raya. Muchas gracias, Ingrid B. Ahí ya apareció Mónica. Bueno, yo tengo muchas más preguntas, pero no sé si ustedes quieran preguntar, dialogar, decir algo al respecto. Quejas. Quejas, sugerencias. También. Eso va después. Perdón, sí, perdón. Comentar de lo del cajón de proyectos fallidos o sueños guajiros, que cuando por fin le dieron la beca a Víctor, dijo, ay, yo quería llegar a 14 veces que me lo rebotaran, ¿no? Y sí, ahí están desde muchos años el mismo kit de archivo, creo que desde 2011 me encontré unos documentos el otro día que había metido y además otros proyectos, ¿no? Pero pues sí, terco podemos decir que es. Sí. Yo lo que quiero, bueno, primeramente felicitarte, Donna, estuvo muy interesante y muy emotivo la manera en que presentaste 4 o 5 proyectos de Pinto Mi Raya, estos que sí se lograron realizar, porque siempre había esa actitud de que se va a llevar a cabo porque se tiene que llevar a cabo el proyecto, ¿sí? Y no lo íbamos a dejar. Nosotros viniendo, Mónica y yo y
toda la generación de los 70s, éramos independientes y trabajábamos con esa idea de ser independientes. El Estado apoyaba la iniciativa privada también, pero nosotros decíamos, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros a nuestra manera? ¿Sí? Y es entonces que esa independencia, esa manera tan individual de llevar a cabo los proyectos, no, me fue formando como diciendo, no lo voy a dejar, hay que ser, insistir, 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 hasta ver cuándo cae la moneda en canto. Porque por un lado, si cae en sol, puede decir que es la institución. Si cae en águila, se puede decir que es la iniciativa privada. Pero si cae en canto, es la manera en que un artista independiente maneja, propone, dispone y avienta al ruedo el proyecto. Y así que la manera en que lo propusiste, felicidades, me da muchísimo gusto y espero que esa situación de que como artista no se quede ya rezagada o diciendo, como ya existen los apoyos institucionales y no institucionales, pues ya esa independencia ya no la voy a realizar, a mantener, sino que todo lo contrario es lo que lo hace mucho más, siento yo, más atractivo, ¿no? Una vez más, felicidades. Muchas gracias. Pues creo que hace rato un poco no respondí lo de Yuruen, como la última parte sobre el caso de Pinto Mi Raya para gestión y para arte y patrimonio cultural. Y que bueno, tiene todo que ver con esto que dices de si cae de un lado o si cae del otro, como encontrar las maneras de gestionar desde los apoyos hasta los propios procesos de organización. Que Pinto Mi Raya me parece un caso muy interesante a nivel de estudio por eso, ¿no? Porque tienen como, por un lado, un montón de formas de organizar y de sacar adelante los proyectos, pero también organizando proyectos muy diferentes, ¿no? Digo, desde el archivo con todas sus implicaciones, no solo Raya, el archivo de Pinto Mi Raya, también lo que implica Raya per se, pero de pronto también estos otros por ejemplo, gráfica digital, el organizar a una serie de personas para llevar a cabo este proyecto, el llevarlo con las instituciones para colocar el proyecto en ciertos espacios. Entonces, pues sí, me parece bien valioso. De hecho, pues justo digo, ya lo mencionábamos al principio, pero pues esta presentación responde totalmente con que para mi proyecto de titulación de la UACM, mi idea es que el caso de estudio sea estos años que yo he trabajado con Pinto Mi Raya, pero también como estos procesos anteriores que han sido formativos y que en estos 7 años que llevo trabajando con ustedes, pues también ha habido un montón de diversidad de formas de organizar, ¿no? En los cuales algunos he participado, otros solo los he visto como en la periferia, pero insisto, me parece un caso súper importante que quienes están estudiando arte y patrimonio cultural u otras carreras relacionadas a la gestión cultural y artística, pues no borren la actividad de los propios artistas en la autogestión. Yo te tengo una pregunta, Tona. Dentro de todo investigación sí, investigación que has hecho respecto a la gestión, ¿cómo ves la postura de la gestoría institucional versus la gestoría de la iniciativa privada? Todas las curadurías que se realizaron
a finales de los 90 y ese boom que hubo al principio del milenio, causó muchas polémicas, muchas preguntas, muchas posturas con respecto de que si la curaduría o la misma gestión era arte. ¿Tú llegaste a preguntarte esa postura o a platicarlo con tus compañeros o maestros? Pues hay como varias partes en la pregunta. Por un lado, sí, creo que sí, cacho, ¿a qué te refieres con este momento en donde empieza a aparecer la gestión cultural? De hecho, hay como una corriente, digamos, dentro de todo esto, que es lo de las industrias culturales, con lo cual yo no estoy como muy de acuerdo, porque de pronto se va muy rápido o muy fácilmente hacia que el objetivo de estos procesos organizativos sea el lucrar más que los procesos culturales o artísticos. Entonces, pues no sé, es como una postura que hay y hay gente dentro de la universidad que se posiciona desde industrias culturales, yo personalmente no. Y yo pensaría que la gestión desde las instituciones privadas tiene más que ver con eso, ¿no? Y digo, tiene también mucho sentido porque lo ven más como una inversión económica que de otros sentidos. Y en cuanto a la institucional, al menos en la UACM, hay más atención sobre los procesos comunitarios, culturales en un sentido amplio, más que los artísticos en específico. Y entonces mucha gente en la UACM está trabajando, por poner un ejemplo, sobre textiles, ¿no? Sobre arte y artesanía inmaterial, cultura inmaterial. Y hay muchas tesis, de hecho, sobre diferentes grupos de textileros, ¿no? Por ejemplo, los tenangos, que de un tiempo para acá se han vuelto re famosos. Digo, también son proyectos muy interesantes, pero justo eso fue algo que me llamó la atención en la universidad, que había mucha atención a estos proyectos de cultura y patrimonio inmaterial, porque además la carrera es arte y patrimonio cultural, que es como tres palabras súper grandotas, con un montón de contenidos todas. Y sí, o sea, están como enclavadas muchas investigaciones, muchos profesores, muchos de los ejemplos de clase en procesos de comunidad y de cultura inmaterial. Y justo por eso es como yo sí metí el tema en varias clases, como de, oigan, es que también hay gente haciendo estos procesos. De hecho, hace un par de años organiza ahí con ustedes está este pequeño encuentro de una de las clases de gestión cultural justamente para que platicaran ustedes con algunos de los compañeros. Digo, igual fue un tanto accidentado porque hubo algunos procesos personales que hicieron que no se lograra totalmente, pero pues sí ha sido como mi intención, sobre todo en los últimos años de estudios, que problematizáramos los casos de los artistas, ¿no? Porque de pronto, digo, sí había también una postura como de, es que es arte y es contemporáneo como Fuchi, ¿no? En general. Pero pues no sé, digo, también hay procesos simbólicos que me parecen súper importantes de Pinto mi raya, ¿no? Creo que, bueno, una de las preguntas que tengo y que me surgen y bueno, igual la pueden, bueno, quien quiera contestarla, y que tiene que ver con lo que está justo diciendo ahorita Tona de estos procesos de invisibilización. Otras de los procesos de invisibilización que creo que existe es como la parte personal y familiar, ¿no? Y creo que el ejemplo de Pinto mi raya justo como aliado, entretejido con el feminismo, ¿no? Hay un entrelazamiento entre la gestión profesional y la cuestión personal y familiar. Digo, y por ejemplo, estoy yo hablando aquí en este espacio más de lo profesional, pero finalmente somos familia, ¿no? Entonces, mi pregunta es cómo justo ustedes consideran que se entrelaza, cómo han intentado, cómo han hecho que se entrelace esta cuestión
pero personal y profesional, porque entiendo que no hay línea entre lo personal y profesional, ¿no? Pero cómo en prácticas muy concretas consideran que se ha entretejido esta gestión y estos procesos organizativos entre lo profesional y lo personal. Yo creo que esa es una de las bases de Pinto mi raya. Por un lado, pues sí, la parte de involucrar a la familia, de que la familia es parte del asunto, pero llevándolo un poco más allá es pues la creación de redes y la creación de alianzas y la creación creo que lo hablábamos hace rato, Víctor y yo, de, por ejemplo, quienes han hecho el servicio social con nosotros, ha sido siempre una cosa. Alejandra Sánchez, que llegó, por ejemplo, y quería hacer su tesis de fotografía, creo que fue ella la que le hizo, ella y Aletia, órale, pues entonces vamos a hacer un primer compendio de fotografía. Y entonces ustedes están haciendo algo que les sirve para su tesis y también están apoyando al archivo. Como que hay ese crear familia y que las alianzas funcionen, ¿no? Ahí yo creo que un poco como develar los adentros de todo lo que pasa, por tenerlos expuestos, y entonces la gestión es parte del asunto, el aspecto familiar es parte del asunto, la relación con la prensa es parte del asunto y se vuelve parte de la obra también, porque entendemos la importancia de la difusión y de la relación con los críticos, y todos los proyectos tienen que ver con sacar y evidenciar las redes, con sacar y evidenciar esta relación sobre lo que sucede, esta gestión invisible que me parece que es importante, que creo que tiene que ver incluso con cómo damos talleres a veces, que es hablando de das el taller, pero explicas por qué es ese ejercicio, para qué sirve y cuál es tu objetivo, y abres a que quien quiera proponer otra cosa, proponga otra cosa, como tratar de realmente llevar a cabo esa cuestión de la horizontalidad, que a veces nos sale mejor que otras, no siempre nos sale, y ahí yo creo que buenos ejemplos ahí en el archivo, pero un poco esa ha sido la intención, ¿no? De sí tener esto visible, tener la estructura visible tanto como la fachada. Bueno. Hola. Muchas gracias, Tona. La verdad es que siento en este recorrido por estas 5 sesiones, redondea muy bien tu intervención como la práctica, bueno, la práctica de Víctor o parte de lo que es este universo de Víctor, y en esta nos hemos adentrado como de lleno, ¿no? A los procesos colectivos, y de la mano de tu interés, ¿no? Por la gestión. Y me gustaría preguntarles, o sea, justamente, bueno, tanto a ti, Tona, como a Victoria Mónica, que han estado ahí en la trinchera, y tú, Tona, que lo has estado investigando y que tú también haces procesos de autogestión. ¿Cómo percibes o cómo ves, cómo ven el cambio, o sea, en este recorrido, desde que empezaron en la universidad a hacer estos procesos, ahora cómo ha cambiado, qué hay de distinto en hacer gestión hace, no sé, hace 30 años a estarlo haciendo ahora? Tona, ¿tú cómo percibes? ¿Cuál es tu sensación y cuál es qué es distinto o qué no es distinto? Y también creo que ha sido un camino bien largo, ¿no? Y ustedes, por ejemplo, han visto desde cuando no existían becas a cómo se han ido generando iniciativas privadas del Estado, y también hay una parte bien interesante de ustedes que han participado en muchas causas, los abajo firmantes o otro tipo de causas que han ayudado como a hacer una crítica a los distintos proyectos, no sé, a críticas a
no sé, a leyes o críticas a espacios que se han perdido o infinidad de otras causas a las que se han sumado también. Y creo que en todo ese trayecto han visto como todas esas transformaciones. Entonces, bueno, no sé quién quiera comentar al respecto sobre esos cambios. Bueno, quizá con posibilidad de equivocarme, porque justo más bien, como dices, los he visto más como en estas cosas un poco logradas, un poco en la carpeta de los sueños guajiros, pero yo creo que también tiene mucho que ver con lo que decían antes de involucrar de las alianzas, de las redes, o sea, para los procesos de gestión acaba siendo muy importante estas alianzas y redes, no, no tanto en un sentido como de, es que conoces a tal y entonces te abre el espacio, o sea, es más complicado que eso, al menos desde donde yo lo pienso, sino también es como encontrar proyectos con los que va uno hermanando, coincidiendo y con los cuales se va construyendo y se van creciendo los proyectos, ¿no? Porque, por ejemplo, Raya, que empieza siendo esto que solo hacen Víctor y Mónica, en algún momento empieza a interesar a otros y poco a poco, por un lado la constancia, pero por otro lado el que hay gente que también se interesa en hacer archivo, pues va conectando con ellos y van teniendo cada vez más espacio para presentar, para tener, para exponer Raya, ¿no? Y pues también de manera personal, por ejemplo, en los proyectos en los que estoy ahorita, yo dentro de mi práctica de artes visuales hago fanzines y como decía Mónica, en su curaduría, si mal no recuerdo, el mes pasado yo no andaba acá en México, estaba en Colombia, justo por un proyecto de llevar fanzines allá a Colombia y fue como conectando con otras personas acá en México que nos interesaba como hablar de fanzines, hablar de la potencialidad de ese tipo de obra y conectando con gente allá que logramos llevar el proyecto y también tiene que ver con el apoyo de una comunidad que coincide con nosotras en que les gusta, les llama la atención hacer fanzine, que juntamos dinero, que tuvimos difusión, que juntamos obra de mucha gente para poder llevarla allá a Colombia. Entonces justo no solo es como nosotras con el esfuerzo de nosotras, sino como con esta comunidad que van construyendo y en ese sentido es muy similar, creo, al proceso que ha tenido Víctor y Mónica con Pinto Mi Raya. Y pues en cuanto al escenario por ejemplo, becas y apoyo, pues yo creo que sí es súper diferente ya el escenario porque más bien a ellos les tocó ver que nacían estos proyectos y cuando yo salí de la universidad ya existía entonces para mí ya era como, es algo que ahí está y es algo a lo que puedo aplicar. A veces me parece que, justo un poco respondiendo a la preocupación de Víctor, sí pareciera que hay gente que espera a recibir la beca para poder hacer el proyecto, pero también creo que hay gente que pues como nosotras, ¿no? En llevar los fanzines no contamos con el apoyo de ninguna institución ni nada, sino fue como, pues nuestras ganas de querer llevar las cosas a otro lugar, que concretamos el proyecto, ¿no? Y pues creo que también, pues sí, quiero decir que en ese sentido, pues estar en Pinto Mi Raya ha sido como un montón de inspiración de, bueno, pues hay un modo de hacerlo, ¿no? Hay que buscarle la forma y creo que pues eso, o sea, así, a pesar de que han surgido las becas y institucionales del Estado privadas, así como en los 70s, 80s, Víctor y Mónica con sus recursos llevaron adelante cosas, pues seguimos habiendo gente que con nuestros propios recursos buscamos llevar a cabo estos proyectos que nos mueven. Y nada más como paréntesis, recuerdo la vela la de Con el Fonca y Sin el Fonca, que es un clásico Totalmente. de las obras de Pinto Mi Raya. Sí, es lo mismo que yo iba a decir con el Fonca y Sin el Fonca, yo hago siempre lo que quiera. Quiero que era uno de los botones originalmente que usábamos cuando estábamos en los abajo firmantes y nos los llevábamos puestos cuando veíamos a los funcionarios, a cualquier evento que íbamos. Nos traíamos nuestro botón de Con el Fonca y Sin el Fonca, yo hago siempre lo que quiero.
o no estacionarse, Sistema Nacional de Creadores no estacionarse porque en algún momento estaban hablando de quienes tenían la beca más de 2 o 3 veces, etcétera. Y era una manera como amable de interpelar a los funcionarios, porque tampoco era como, yo creo que no había la polarización que hay ahora, o nosotros no la sentíamos y no la promovíamos porque lo que queríamos era que funcionara mejor el sistema. No queríamos acabar con las becas, sino que funcionaran mejor. Entonces nuestro objetivo era la crítica por ahí y con un poco de humor para poder tratar de seguirle, ¿no? Pues sí, no había becas cuando nosotros empezamos y además pues veníamos de los 70 que pues estábamos acostumbrados a hacer todo con 2 pesos y 3 fotocopias, porque yo creo que todavía eso se ve mucho en la materialidad de las obras tanto de Víctor como mías, que son utilizando la fotocopia y 3 pesos, ¿no? Y como con esos materiales básicos, y cuando se logra tener la cereza del pastel, que puede ser una beca, un apoyo o algo, pues entonces ya se pueden llevar los proyectos un poco más allá y entonces sí nos volvemos locos y hacemos cosas, ¿no? Yo sí quería mencionar que en la parte de la gestión sí ha estado muy dividida. Yo me encargo de hacer los boletines de prensa, yo me encargo de hacer esos, pero el terco, vuelvo a insistir, y el que insiste y insiste y insiste hasta que caiga la moneda es Víctor. Porque yo siempre digo, pues yo he contado la historia de Raya, Crítica y Debate. Yo he ayudado como a formar la imagen de lo que es. Y claro, obviamente me tocó marcar, recortar, llevar los periódicos que se vendían a reciclar. Era todo un evento familiar porque las ganancias del papel reciclado se repartían entre la familia y a los hijos que nos ayudaban a cargar pacas y pacas de periódico. Pero el terco ha sido Víctor, el de la insistencia ha sido Víctor, el que, bueno, pues no importa que guardar todos estos materiales no sea un proyecto redituable, ni sustentable, ni nada, él lo iba a seguir de todas maneras. Entonces, por un lado su terquedad y por otra parte que es muy lanzado. Entonces sí, cuando había que decirle a Agustín Arteaga, oye, queremos venir a hacer aquí un performance en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, o queremos hacernos, el que iba era él. O cuando llegaba con Antonio, mi hermano, y le decía, oye, préstame la fotocopiadora de tu chamba para que pueda yo sacar no sé qué cosa. O cuando era ir a Canon, y él dar la cara, porque a mí me da mucha pena. Ese no es mi fuerte, ese es el fuerte de Víctor. Entonces, toda esa parte de gestión dura, de salte, y a lo mejor yo escribía la beca, o yo ayudaba a escribir la beca, o yo corregía el estilo, etcétera, etcétera, y trabajamos las ideas, pero la parte de salir y hablar la gente, y como lo que mencionabas, Juan, en tu ponencia, ¿no? De ir con el cuate que conoce, que trabaja no sé dónde, y le dice, oye, yo sé que tú tienes una pecera, ¿cómo le hacemos y qué conseguimos, no? O irnos al restaurante de la colonia, la taquería de la colonia en aquella ocasión, porque sabíamos además que el dueño de las taquerías era coleccionista de arte, entonces llegamos con el rollo llegó Víctor seguramente y yo lo acompañé. Oiga, nosotros queremos que nos patrocinen esto en una galería y sabemos que el señor, ya no me acuerdo ni cómo se llamaba, es coleccionista y seguro va a apoyar que haya la sangría en la inauguración en estas pequeñas galerías, y lo conseguíamos. Y conseguía patrocinios de jeringas para una instalación que estaba haciendo sobre la tierra que se estaba secando y la escasez de agua, y entonces iba, buscaba cuál es la fábrica de jeringas y llegaba y les decía, oigan, quiero 300 jeringas. ¿Para qué? Pues para una instalación en el Museo de Arte Moderno, y lo conseguía. Entonces, esa insistencia de 18 veces y que me rechacen del FONCA, o 14 creo que era esa insistencia de seguir, de hacer las cosas y de buscar. Porque sí, como esto de la fábrica se me hace, de jeringas, se me hace a mí muy particular, porque no es irte a Jumex y no es irte a
al PAC, que son los que dan generalmente, ¿no? Es irte a la fábrica y buscar con quién y decirles, o irte a Canon y buscar con quién y decirles y abrir esas puertas. Entonces, pues sí, creo que sería básico que eso nos lo enseñaran, porque la gran mayoría de los que nos dedicamos al arte, de quienes nos dedicamos al arte, vamos a tener que hacer este tipo de gestión porque no alcanzan las becas y no alcanzan los patrocinios. Entonces, pues, con el FONCA y sin el FONCA, ahí le seguimos, ¿no? Bueno, uno creo que era el señor Irabien, que tenía era coleccionista. Y para nosotros era muy interesante saber que una persona no institucional que fuera coleccionista estuviera interesados en proyectos no tradicionales. Y hablando de todo lo que se ha mencionado, Tona, hablas de Sebastián. Sebastián tenía algo que muchos artistas no teníamos. Quizás sería Ángel, quizás tenía un padrino, quizás tenía también esa actitud hacia la creatividad muy bien hecha, bien concreta, ¿no? Entonces, para nosotros era, aunque nos caía muy gordo de que estuviera en todo el país una de sus piezas, ¿sí? Malhechotas, porque de veras estaban muy mal hechas, ¿no? Inclusive tú ves el caballito que está ahí frente a la Lotería Nacional, a la semana ya se veía oxidada la unión de la lámina que utilizaba, ¿sí? Pero era muy bueno para conseguir eso. Y cuando se hizo Salón 77, pues él empezó con esa idea, ¿sí? No nos lo decía claramente, pero sí emanaba esa postura de que vamos a realizarlo, ¿sí? Se aventaba la idea al centro de que, bueno, ¿quién va a ir a conseguir el camión de Ruta 100 para ir a visitar y difundir el proyecto a todos los periódicos de toda la ciudad, el 1+1, Excelsior, Universal, La Prensa, Nacional, El Día, todos ellos, el Heraldo, El Sol de México, todos ellos teníamos que ir, dice, es que tenemos que tener la presencia con ellos, ¿no? Entonces, la simple idea era de que sí, hay que llevarlo a cabo, ¿no? Sebastián tenía pues sí, esa carisma, ese carisma de poderlo lograr. Pero así como iban pasando las décadas, ya los espacios alternativos se fueron convirtiendo en unos espacios donde se podía conseguir más abiertamente un patrocinio porque era colectivo. Yo me acuerdo de la galería que estaba en Escandón, que eran 6 o 7 artistas, todos artistas plásticos, que de alguna manera exponían, si ellos exponían una vez al mes, pues tenías todo el año una presencia constante. Y luego tenían las amistades. Creo que se trabó un poco. Tenía las amistades. Luego cambió un poco ese tipo de actitud
¿Cómo? Ya regresaste, te trabaste un poquito. Que empezó a... No, creo que estamos teniendo problemas técnicos, pero no pasa nada. Víctor, ¿por qué no te vienes mejor acá arriba y de acá platicamos? Porque te estás trabando. Ahí viene, la magia de... Entonces ahora, tururururu. Platiquen tantito porque tengo que ir a abrir la puerta. Ok, bueno. Pues sí, creo que ha estado bien interesante esta curaduría porque justo da a otra cara de los proyectos y estaba pensando justo, digo, yo estudié psicología y podrán enseñar muchas cosas, pero también creo que hace falta, hay una carencia de estas partes de gestión de proyectos de laborales, ¿no? O sea, no solamente es en el arte, creo que en muchas carreras hay una falta de enseñar estos procesos que son sumamente importantes y que no se dan por hecho, ¿no? O sea, se invisibilizan. Entonces, creo que, bueno, pues igual es algo generalizado que deberíamos de ir pues pensando a quienes nos interesa justo estos espacios académicos, ¿no? Y de enseñanza. Creo que ya ha llegado. Entonces, bueno, oh, llegó de un lado a otro. Adelante. Prendan su micro. Ahí está. ¿Cómo se llamaba esa galería? Iba a checar ahorita en un libro, pero no era Soma, también. ¿No se llamaba algo así? El caso está que ellos eran una colectiva de puros artistas de la generación que se seguía, ¿sí? Y fue finales 80, principios de los 90. Ya en los 90, lo más interesante es que empezaron a surgir otras galerías con mucho más contactos con la iniciativa. Una de ellas era la panadería que tuvo mucho éxito ahí, que estaba ubicada en la Condesa, pero sorprendentemente, había otras, le llamaban ya galerías de artistas clandestinas. Entonces, en Pinto Mi Reyes nos interesamos en saber cuáles eran. Tanto Mónica como yo queríamos, no podíamos ir porque las exposiciones muchas veces eran a medianoche, ¿no? Entonces, llegamos a un acuerdo con... Zona, se llamaba Zona. Escandalario. Llegamos... Los artistas y la distribución del arte. Producto de Pinto Mi Raya. Llegamos a platicar con Pilar Pilar, me confundo con los apellidos, y Luis Orozco, y se aventaron el paquete de ir a esas galerías clandestinas, ¿sí? Y realizaron un artículo que se encuentra en la tabla ahí, muy interesante porque era la otro lado el tercer lado de la moneda, ¿sí? De que había las posibilidades de llevar a cabo. Estaba también la de Armando Sariñana. Caja 2. Caja 2. Que es de los primeros lugares en donde se hace performance y todo eso. Pero también donde ya estas generaciones jóvenes que se estaban instalando en espacios institucionalizados, ¿sí? Que se pueden llevar a cabo este tipo de proyectos. La que decías hace rato se llamaba Obra Negra.
y era un edificio medio abandonado que estaba en la calle de Ecuador número 4 en Garibaldi, y hacían ahí eventos en la noche. Y luego llegó. Entonces, la idea de gestionar y de realizar exposiciones se fue desenvolviendo de muchas maneras, como dijo Mónica en uno de sus artículos, con Aldo Flores, que le puso el nombre de ¿qué? El Salón de Aztecas. Salón de Peruanos, tú pusiste el wet look. Los chavos lumpen wet look. Que ya tenían esa actitud y ese carisma de ir a pedir el apoyo, y la ciudad se les proporcionaba. Ha habido mucho en cuanto a los artistas gestionando sus espacios o gestionando proyectos, realmente ha habido un montón de trabajo. Yo creo que la panadería que mencionaba Víctor hace rato es como la primera que empieza a gestionar apoyos de gobierno, porque hasta ahorita no ha habido una beca que yo sepa para espacios alternativos, una beca más constante, que no sea te sacas proyectos y coinversiones y tienes lana para el proyecto de un año y luego ya se acabó y hay que empezar de cero, que es lo que pasa generalmente. No ha habido, que tratamos de que hubiera también un apoyo de otra manera, como lo hay en Canadá, como lo hay en otros lugares, que los artistas se encargan de gestionar estos espacios, pero tienen algo de apoyo del gobierno, porque acaban siendo espacios muy vivos en donde suceden un montón de cosas, ¿no? Que no pueden suceder en los espacios oficiales necesariamente. Entonces eso, pues sí, eso no pasó. Y es muy interesante porque ahorita lo dicen irónico, pero también estaban las galerías que estaban, en este caso tenían su madrina como Temístocles. Temístocles 44, que fue más bien un proyecto. La Rovirosa. Aide Rovirosa. Aide Rovirosa los apoyaba, y entonces eran 6 o 7 artistas de generación traviesa, ¿sí? Eran así de que podían destruir el edificio donde estaba, que pertenecía a la familia de Aide Rovirosa, pero Aide tenía todo el derecho de ese edificio y podían hacer unas cosas muy interesantes que nosotros en cierta manera queríamos hacer, pero no teníamos la manera de llevarlo a cabo. Yo lo único que logré es hacer calas. Okay. En Temístocles, pues fueron un montón de artistas sí, bien importantes, ¿no? Que salieron ahí: Eduardo Avaroa, Pablo Vargas Lugo, Sofía Taguas, Abraham Cruz Villegas, Damián Ortega. Yo creo que muchos de los artistas que ve uno que siguen son los que también abrieron espacios. Eva Edesa, que también abre una galería, ahorita no me acuerdo de los dos, la Galería A. Los mismos Pilar y Luis, Pilar Villela y Luis Orozco, que abrían para exposiciones en sus casas. Entonces creo que es una parte fundamental, porque es lo que te permite no abandonar el arte, porque la mayoría de los artistas pues lo abandonan porque pues está de la fregada. No te pagan, no escriben de ti, no nada de nada, y tú quieres seguir trabajando, si no es porque realmente encuentras los medios para hacerlo, es muy complicado. Entonces, la importancia es de que en ese sentido el artista visual de estas décadas se apropiaron de la geografía, se apropiaron de los conceptos, se apropiaron de la institución y pudieron lograr eventos que, por ejemplo, no duraban mucho tiempo. A lo mejor eran 4 o 5 eventos máximo y paran. ¿Sí? Pero si logramos crear un mapa y ya que no sea una historia oral, sino que textual, tenemos
ahora sí, pues los elementos para las nuevas generaciones que tengan un modelo para que se puedan apoyar y decir, bueno, tenemos varios alternativas para hacer el trabajo que yo quiero, sin dejar de hacer la obra individual. Creo que después, ya en este milenio, hubo un cambio muy grande. La que ha registrado muy bien todo ese proceso es Tamara Ibarra, que tiene incluso un grupo especial y que difunde y que ha hecho una investigación muy profunda. Y creo que ya los espacios independientes de este nuevo milenio son otra cosa. Tienen otros planteamientos, otra visión más globalizada también, más internacional, y pues ha ido cambiando así, encontrando diversas estrategias, ¿no? Entonces sí ha cambiado mucho, pero sigue siendo importante que existan los espacios y que permitan que se presente obra y que permitan que aprendamos desde la práctica a gestionar y hacer todo esto, ¿no? Sí, porque aquí ya se abrió mucho el mercado, que nosotros en los 70 decíamos, no, porque el mercado. Ni había, como para lo que hacíamos nosotros, ni había. No existía, pero sí estaba para la pintura, el grabado, la escultura, sí había un mercado pequeño en el país, pero a nivel internacional pues sí existía. Y como iban pasando los años o las décadas, pues el mercado fue invadiendo todas estas áreas que nosotros empezamos a trabajar por el simple hecho de llevarlas a cabo, ¿no? Y pues empezaron a verse todo este tipo de espacios que ya podían sobrevivir. Sí, en ese sentido, pues antes estaban las combinaciones extrañas, como los talleres de Fernando Gallo y María Antonieta Marván, con quienes hicimos lo del proyecto Mímesis, que eran mueblería durante el día y luego en la noche hacían exposiciones. Entonces era búscale por donde se pueda, y además haz estos otros proyectos, ¿no? Entonces sí, ellas tienen. No sé si Tona quiera decir algo, igual por el tiempo ir cerrando. Okay. Pues digo, creo que ya cachando estos últimos cambios que dicen, creo que también es importante esta onda como de que sea un laboratorio, el experimentar, porque pienso que a veces hay esta idea de que se necesita tener un espacio que tenga todas las condiciones para exponer la obra, pero muchas veces hay cosas experimentales o que pueden caber en otros espacios, y también el reto de presentar en ese espacio que tiene limitaciones la obra es también un ejercicio bien valioso como artista joven, ¿no? O hasta como estudiante de artes, y que pues no tendría que ser una limitación. Y ahorita también recordaba este proyecto de la UNAM de Piso 16, que digo, yo nunca he participado en él, pero pues me parece que de alguna forma sí va empezando como a preocuparse en qué cosas hacen los artistas, qué carencias tienen, porque pues sí, así como decía esta Yurben, ¿no? Hay un montón de prácticas profesionales que no tienen como toda esta organización de sus propios proyectos, ¿no? Es como, está la teoría, pero no está la organización de un proyecto, y creo que Piso 16 va como empezando a cubrir esa parte. También es un proyecto que no tiene mucho tiempo, pero pues proyectos que yo conozco que han estado ahí, pues no es que no estuvieran bien hechos, sino que han aprovechado muy bien las herramientas de este ejercicio para proyectarse. Y por otro lado, pienso que hay proyectos que sí duran muy poco porque pues es como solo un momento en el que necesitaban esa expresión, pero también está como el asunto de la proyección o el tipo de proyecto, porque en el caso de Pinto mi raya, si bien empezó como galería de autor, este planteamiento que ustedes tienen de ser una obra de arte conceptual aplicado, me parece que lo lleva más allá, y entonces aunque en algún momento como espacio ya no
ya no operaba o ya no respondía a sus necesidades, como arte conceptual aplicado tenía un mayor alcance y podía como trasladarse a otras prácticas que no eran el espacio tal cual, ¿no? Pues no sé si alguien más tiene algo que decir antes de ir cerrando. A ver, Maribel. Bueno, yo más bien, es una pregunta para Víctor sobre, seguramente todas hemos dejado muchas líneas, bueno, no, hay muchas otras líneas y muchas cosas todavía que explorar, tanto en el archivo como en tu trabajo, Víctor, pero nada, preguntarte cómo te sientes de este recorrido hecho hasta ahora y qué otros recorridos te imaginas. Mira, para mí me siento muy, muy satisfecho de que 5 profesionistas de la cultura se hayan involucrado de lleno en, digamos, en un trabajo individual y colectivo que se hace simultáneamente, ¿no? Porque es Pinto mi Raya. ¿Sí? Y para mí, el que se hayan hecho 5 exhibiciones de 5 temas que siempre hemos trabajado aquí en Pinto mi Raya, es así, es todo para mí todo un éxito, es muy interesante. ¿Qué seguiría? Seguiría en el sentido de que tendría que ser una combinación de la historia oral del tiempo que hemos vivido, llevado al mundo ciberespacio, del internet, y apropiarnos de esa plataforma para poder lograr algo, o sea, continuarlo. En Pinto mi Raya todavía hay muchísimos, pero muchísimos temas que estudiar. Por ejemplo, está uno que es las entrevistas que se lograron en estos 25 años de los 13 periódicos que nosotros revisamos, ¿sí? De todas las generaciones que estaban saliendo, las generaciones que estaban tratando de mantenerse en vivo, o la generación que ya estaba bien establecida, que nomás decían, va a exponer tal persona, y todo el mundo, todos los medios estaban ahí para cubrirlo, ¿no? Y están esos textos que animan, que se necesita estudiar y analizar a través de una perspectiva de un artista visual, pero también de una historiadora, también de una curadora, también de personas que son, que hacen que que hacen de la cultura visual una realidad, ¿no? Y digamos, esos temas, como digo, de las entrevistas, pero también está el análisis completo de las crónicas que sacaron muchos artistas, o el texto que hizo, digamos, por mencionar a alguien, Luis Carlos Emmerich, desde el 91 hasta el cambio de milenio, ¿sí? Y cómo se ha desarrollado ese tipo de análisis, de estudio y
escritura que se hizo, que se ha hecho, para nosotros como artistas es muy importante de que se dé a conocer. Entonces, están los libros que tenemos de la época de los 70. Hoy en día los puedes encontrar en internet. Es lo mismo leerlo físicamente que leerlo en pantalla. Entonces, todo eso como artista visual es muy importante entenderlo y llevarlo a cabo. Aprovechando que nosotros tenemos el micrófono abierto, quería, hemos estado hablando y de repente si oirán ping, 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 es porque nos estamos ahí mensajeando, ahora que vivimos en varios planos de realidad, una física, otra por el Zoom y otra por el WhatsApp, que es muy divertido vivir en toda esa dimensión, en todas esas dimensiones. Y una práctica que ha tenido Pinto Mi Raya desde hace algunos años son los descuartizaderos, que empezaron como unas reuniones con artistas que se dedican al arte que busca ser político, comunitario, etcétera. Y entonces el chiste era reunirnos y analizar las obras y descuartizarlas, criticarlas, ver entre todos los que nos dedicamos a esto, con el afán de aprender entre todas y todos y todes, ¿no? Porque no, yo creo que no hay mejor regalo que poder escuchar la crítica de profesionales que están viendo nuestro trabajo con ese interés de que mejore. Entonces, primero tuvimos unas reuniones aquí en Pinto Mi Raya hace unos años. Cuando tuve yo mi exposición en el MUAC, también hicimos un par de sesiones en la misma sala del museo, que fueron el descuartizadero de esa exposición y de todo ese proyecto. Y aquí se les estaba ocurriendo, entre las platicadas y demás, de que este proyecto no puede quedarse sin su descuartizadero. Entonces, yo creo que muy pronto les vamos a estar avisando de cómo va a ser el descuartizadero de este mismo proyecto, de cómo lo han visto, de qué ha funcionado, qué no ha funcionado, pues porque eso es lo que permite que vayamos creciendo y que vaya cambiando y que participen en el diálogo del proyecto otras personas que están interesadas, que saben de archivo, que son artistas, curadores, curadoras, que saben de archivo y que vayamos fortaleciendo todo esto. Ya si pues, nos descuartizan, aquí al Víctor y a todas nosotras, pues ya ni modo, es parte de los gajes del oficio. Los coyochados. Entonces, no sé, creo que Pues, sí, justo para cerrar, creo que ese es un muy buen siguiente paso, porque se analiza y se reflexiona, pues justo la parte de la gestión, la parte del resultado, ¿no? Entonces creo que de quiénes participan, cómo participan, ¿no? Entonces creo que va a ser un excelente continuación. Pues yo quiero, como para ir cerrando, decir un par de cosillas, que creo que justo la primera es que en estos procesos de gestión también es donde se pueden romper las relaciones de poder, ¿no? Si queremos transformar tanto el sistema como todo el mundo, como nuestras relaciones propias, justo en el proceso es un buen lugar donde ir rompiendo estas pues, relaciones de poder y de violencia, ¿no? Lo cual me parece que es bien interesante y bien importante. Pensé en esta idea del fin justifica los medios. Creo que ustedes han enseñado que no solamente es el fin, sino que los medios también hay que pensarlos, hay que trabajarlos, hay que transformarlos, hay que pensarlos desde otro espacio, porque son igual de importantes, ¿no? El camino es igual de importante. Y qué bueno que de lo que he aprendido también de Tona es que es este proceso de gestión, son espacios de construcción de conocimiento, lo cual es bien interesante, y estos espacios han sido atravesados desde lo colectivo, la travesura, la interacción, que son estos pilares
de trabajo de Pinto Mi Raya, ¿no? Entonces, bueno, pues para cerrar esta ya la quinta curaduría, pues agradecerles a todas las personas que han estado presentes y también a las que no han estado presentes. Pues a cada una de ustedes que está aquí en los recuadros de la computadora, muchísimas gracias. Mirna, muchísimas gracias por todo el apoyo que nos has brindado y nos has ayudado en este proceso de gestión. También nos has calmado el alma en el estrés y la angustia de la parte técnica y tecnológica, que también es sumamente importante. Y pues agradecer básicamente a todo mundo. Yo creo que nos vamos muy felices. Después de cada una de estas reuniones nos quedamos y platicamos y les comparto que siempre acabamos muy felices. Creo que hoy no va a ser la excepción. Tona, muchísimas felicidades, un gran trabajo. Y pues nada, si quieren cerramos y bueno, pues gracias y bonito día. Gracias y muchas felicidades a todas.